Para reflexionar sobre qué es la asistencia sexual, frase que da título a la siguiente mesa, contamos con la presencia de Antonio Centeno Ortiz. Bueno, a mí me gustaría decir que para mí es todo un privilegio presentar a Antonio, ya que para el colectivo Etaira, pues Antonio le llevamos siguiendo tiempo y es un referente de lucha por los derechos humanos. La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas es una lucha en la que de diferente manera confluimos diversos colectivos, mujeres, personas trans, bolleras, trabajadoras del sexo, personas con diversidad funcional. Y en este sentido el discurso fresco, coherente y cargado de matices que tiene Antonio para nosotras es una herramienta de reflexión y de aprendizaje constante para las tareas que normalmente nos ocupan, que viene a ser desmontar esos estigmas y esos estereotipos que sustentan las opresiones con las que se ceban, las opresiones que se ceban en todas aquellas personas que se salen de la norma. Y a la vez crear estrategias para también, propuestas para romper con esos marcos de desigualdad. Y centrándonos en la amplia trayectoria de Antonio, que tiene bastante experiencia en esto de romper estigmas y buscar estrategias. Antonio, contaros que fue profesor de matemáticas hasta el 2010 y actualmente es activista e impulsa diversas iniciativas relacionadas con la diversidad funcional y la vida independiente. Es miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad desde 2004 y ha comparecido en el Parlamento de Cataluña en 2 ocasiones y también compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Es miembro asesor del Consejo de Solcom y uno de los 9 miembros del Foro de Vida Independiente y Libertad que pusieron en marcha en 2006 la Oficina de Vida Independiente de Barcelona. A su vez colabora con Art Transforma y En torno a la silla, colectivo que aborda el diseño libre y colaborativo de productos de apoyo, y también escribe artículos de opinión en los portales social.cat y Derechos Humanos Ya. También impulsa proyectos audiovisuales que son de visionado obligatorio para todas aquellas personas que necesitemos romper con esos límites que nos pone a nuestro imaginario el capacitismo y la heteronormatividad, es decir, es de visionado obligatorio para todo Dios, básicamente. Proyectos como el documental sobre sexualidad y diversidad funcional Yes We Fuck, la película Vivid y otras ficciones y el corto de posporno tullido Nexos. También es responsable del interesante y reciente proyecto de asistencia sexual Tus manos, mis manos, del que pues ya se creó mucha expectación ayer. Y sin más le doy la palabra a Antonio para que nos hable de qué es la asistencia sexual. Pues muchas gracias, Elisa. Hoy, después de todo lo que hemos escuchado ya en la jornada de ayer y también esta mañana, creo que digamos que buena parte del trabajo para hacernos una idea de qué es la asistencia sexual o qué debería ser o qué podría ser y cómo avanzar para construirla, pues mucha parte de ese trabajo está hecho, ¿no? Yo voy a intentar dar una visión desde donde vengo, que es desde el movimiento de vida independiente, como bien explicabas, y cómo eso conecta pues con ese activismo relacionado con la vida independiente y con los derechos humanos, ¿no? Primero, sí quería explicitar, ¿no?, que cuando hablamos de la asistencia sexual es importante tener claro que no estamos solo construyendo un servicio nuevo, que ya sería bastante complicado, no es fácil, pero no se trata solo de tener un recurso material más, ¿no?, sino que en ese proceso de
explicar qué es la asistencia, por qué es necesaria, para quién es, para quién no, en la justificación que hacemos de cada una de esas cuestiones, nos estamos jugando mucho cuál es la imagen que proyectamos de la diversidad funcional. Estamos diciendo mucho de cómo entendemos la diversidad funcional, ¿no? En ese sentido, cuando utilizamos argumentos, o se utilizan argumentos del estilo tal cosa, sea la asistencia sexual o sea otro trabajo sexual, lo que sea, ¿no? Tal cosa es necesaria porque si no, estas personas nunca tendrán sexo, ¿no? Vimos un documental en TV3, por ejemplo, con una frase que me quedó muy marcada, que era morirán sin ser tocados, ¿no? Una cosa que se decía en el documental. Bueno, todo eso lo que hace es reforzar el estigma, reforzar esa supuesta verdad inamovible y que efectivamente se convierte en una especie de profecía autocumplida, ¿no? Cuando seguimos repitiendo siempre las mismas cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos en un proceso en el que no solo tenemos que preocuparnos de generar un apoyo material, un servicio, un tipo de recurso práctico, ¿no? que es la asistencia sexual, sino que en ese proceso tenemos que estar muy atentos también a cómo estamos pensando esa situación, si estamos dando una solución, cuál era el problema que queremos resolver, ¿no? Y de quién, y estar muy atento a, como digo, a todo el significado simbólico que tiene lo que estamos planteando. ¿Por qué? Pues creo que se decía ayer en algún momento en alguna de las intervenciones, ¿no? Decían, bueno, el derecho, pues, ¿para qué, no? Si luego no se cumple, ¿no? Si luego las cosas pueden cambiar también, ¿no? Bueno, lo cierto es que en España nunca se ha cumplido ninguna ley, ninguna gran ley que tenga que ver con la diversidad funcional. No se cumplió la LISMI en su momento, ni la Lyon-Down, ni la Ley de Dependencia, ni la Convención, ni la propia Constitución. Ninguna gran ley en el ámbito de la diversidad funcional se ha cumplido nunca en este país, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema no solo de construir un derecho jurídicamente, ¿no? A través de una ley, a través de una norma, que creo que es algo que es útil, que es necesario, ¿no? Sobre todo, por lo que decíamos, por generar obligaciones concretas al Estado, sobre todo la obligación concreta de financiarlo, ¿no? Para que sea algo al alcance de todo el mundo y no solo de quien se lo pueda pagar de su bolsillo, ¿no? Eso es necesario, ¿no? Pero no es suficiente, porque si generamos ese elemento y luego no se cumple, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Y en ese cumplir la ley tiene mucho que ver cuál es el imaginario colectivo, cuál es la idea general, qué es lo que tiene en la cabeza la gente sobre qué es la diversidad funcional, ¿no? Porque mientras no cambiemos esa mentalidad, mientras no cambiemos esos valores, no se va a cumplir nunca ninguna ley sobre diversidad funcional, ¿no? Y esto es lo que siempre nos ha pasado. Y el imaginario que hay, lo que la cultura nos cuenta sobre la diversidad funcional, es un relato muy pobre, muy reducido, muy estereotipado, ¿no? Yo había puesto algunas imágenes en esta primera diapositiva. Mírese por columnas, ¿no? La imagen típica de pensar que la diversidad funcional es una cuestión de enfermedad, que por lo tanto la única manera de abordar esa realidad es la cura, ¿no? Es convertir las vidas en un tratamiento médico, ¿no? Esta es una visión muy popular, ¿no? Personajes como Superman o la Marató de TV3, pues muchos tenéis la suerte de no saber lo que es la Marató de TV3, pero a lo mejor sí que os suena el Teletón, ¿no? ¿no? Pues en Cataluña estamos a tope con el Teletón, pero en catalán, ¿no? Hemos avanzado mucho. O la otra visión trágica, ¿no? de la persona con diversidad funcional, que la única manera para rescatar su dignidad pues es morirse, ¿no? Entonces, convertir la vida en una especie de lucha por el suicidio. El personaje de Ramón Sampedro, con la película que luego se hizo, la de $1 Million Baby, ¿no? Etcétera. Y en el otro extremo, pues los personajes típicos, heroicos, pues que hacen cosas muy extraordinarias y que resultan muy inspiradores para el resto de la humanidad, ¿no? Claro, al final sí, para poder hacer una vida cotidiana más o menos equiparable a la de cualquier otra persona, tienes que ser un experto en agujeros negros, pues
la cosa se complica bastante, ¿no? Tenemos que hacerlo un poco más sencillo. Por eso es muy importante qué mensaje lanzamos a la sociedad sobre lo que estamos pensando de la diversidad funcional cuando construimos la asistencia sexual, ¿no? Entonces, para hacer todo ese cambio cultural, todo ese cambio de mirada, en los últimos años se han ido moviendo en diferentes ámbitos pues realmente otro tipo de propuestas, otro tipo de abordaje de la diversidad funcional, ¿no? Tenemos que cambiar, por ejemplo, digamos, el conocimiento que se genera en la propia academia, ¿no? Un conocimiento que, además de lo técnico, incorpore también, digamos, la experiencia directa de la diversidad funcional, ¿no? La cuestión de la diversidad funcional no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de discriminación, de opresión sistemática, y ahí eso solo es entendible, abordable desde también la propia experiencia encarnada, ¿no? de esa realidad. Y en la foto, por ejemplo, veis algunos libros que tienen que ver con esta manera de construir un discurso nuevo, como el de Deconstruyendo la dependencia, por ejemplo, que fue un libro escrito directamente tanto por académicos como activistas, hibridando un poco esos dos lenguajes para construir un conocimiento más rico, ¿no? En ese sentido. Desde la cultura, con proyectos como el documental Yes We Fuck o como la película de Vivir y otras ficciones, que por cierto se estrenará en Madrid el 19 de mayo en el Círculo de Bellas Artes. Podéis anotarlo en la agenda. 19 de mayo, Círculo de Bellas Artes, ¿no? Intentando eso, ¿no? Intentando poner en la cabeza de la gente pues otro tipo de imágenes sobre lo que supone la diversidad funcional y en particular sobre la sexualidad, ¿no? Y es en ese contexto de lo necesario que se hace cambiar la mirada y cambiar los valores que se pone en marcha también un proyecto como el de asistencia sexual.org, que básicamente es una web que lanzamos hace apenas 2 meses y poco, 2 meses y medio quizá, que lo que intenta por un lado es pues explicar, dar información sobre esa propuesta de asistencia sexual que explicó ayer, por ejemplo, Teo, que es la visión de la asistencia sexual que tiene que ver con la de que sea un apoyo para acceder sexualmente al propio cuerpo, ¿no? Entonces, dar información sobre ese punto de vista, sobre esa propuesta de asistencia, y por otro lado, generar un espacio de encuentro para que sea fácil o como mínimo factible generar experiencias reales de asistencia sexual, ¿no? Yo creo que ha habido más seminarios y jornadas y conferencias sobre asistencia sexual que servicios de asistencia sexual en este país, ¿no? A día de hoy la asistencia sexual es algo de lo que hablamos mucho, ¿eh? y poco más, ¿eh? Me temo, ¿eh? Entonces, la idea de esta página web es, aparte de ayudar a ir elaborando ese debate y esa construcción de la idea de asistencia sexual como apoyo para acceder al propio cuerpo, también un sentido práctico de abrir un espacio para que se puedan poner en contacto las personas que quieren ofrecer ese apoyo y las personas que quieren recibirlo, ¿no? Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Yo me masturbo. Con esta y con esta. Yo me masturbo. Yo soy la dueña de mis orgasmos. Yo me masturbo. Es otra forma de quererme y de cuidarme. Yo me masturbo. ¿Tú no? Yo no me masturbo. Sin apoyos, mi cuerpo no es mío. Como el vídeo, por ejemplo, este vídeo cortito que habéis visto, forma parte del proyecto de Vivir y otras ficciones, que es la película de la que os hablaba antes, que además de una película, pues alrededor de todo el proceso de hacer la película también hemos ido generando materiales para abrir debate y para dar a conocer la temática y bueno, pues para darle un poco de sentido a todo el proyecto, ¿no? Y como veis, la propuesta que aquí se hace de asistencia sexual es esta de que sea un apoyo para acceder al propio cuerpo, ¿no? En la página que hemos abierto hay un pequeño apartado
donde intentamos dar una definición de lo que nosotros entendemos por asistencia sexual e intentar hacerlo como de una manera muy esquemática, respondiendo a 4 preguntas, ¿no? Luego hay otro apartado donde pone más información, donde hay una serie de artículos, hay bastante material para consultar, ¿no? Y además materiales pues, que son escritos tanto por asistentes sexuales como por personas que han recibido asistencia sexual, como desde la academia, diferentes ángulos, pero que comparten un poco la visión de que sea un apoyo para acceder al propio cuerpo. La primera pregunta que nos planteamos, por lo tanto, es ¿qué entendemos por asistencia sexual?, ¿no? Y empezábamos diciendo muy claramente y muy explícitamente, para que no haya lugar a dudas, es que es un trabajo sexual. No es una terapia, ¿no? La imagen que teníamos antes de Christopher Reeve y la maratón, pues no nos interesa para nada. Nuestra vida no es un tratamiento médico, por lo tanto no pensamos la asistencia sexual como una intervención terapéutica. Por supuesto, las personas con diversidad funcional en algún momento o algunos momentos de nuestras vidas también podemos necesitar terapias e intervenciones médicas, pero debe ser algo que esté a disposición de las personas para cuando lo necesiten, no algo que esté colonizando continuamente la vida cotidiana de las personas con diversidad funcional, ¿no? Por ejemplo, se comentaba ayer en algún momento, si la sociedad cambiase, si la sociedad aprendiese a valorar todos los cuerpos y todas las formas de belleza y reeducásemos nuestro deseo y nos permitiésemos todo tipo de placeres, pues ya no haría falta esta cosa de la asistencia sexual, ¿no? En el modelo en el que piensas la asistencia sexual como un apoyo para acceder al propio cuerpo, sí que seguiría siendo necesaria. Por mucho que tú vivas tu deseo con otras personas, hay una parte de la sexualidad que tiene que ver con cómo te relacionas con tu propio cuerpo, cómo aprendes a sentir, a saber qué te gusta, qué no, cómo te gusta, a pedir lo que necesitas. Toda esa parte de la sexualidad, para muchas personas, por nuestra manera de hacer las cosas, siempre tiene que intervenir otra persona, que es la que llamamos asistente sexual, ¿no? Entonces, la propia definición de asistencia sexual delimita mucho todo lo demás. Una vez que este es el principio que inspira la figura, lo demás, digamos, que cae por su propio peso, ¿no? Si es un apoyo para acceder al propio cuerpo, ¿cuáles son las tareas que realiza el asistente, ¿no? Lo decía ayer Teo, no me lo preguntéis, ya os lo he dicho, ¿no? Claro, pues ¿qué es lo que uno hace consigo mismo en ausencia de diferencias funcionales? Pues explorar su cuerpo, masturbarse, tener prácticas sexuales con otra persona, ¿no? Entonces el asistente sexual es en esto en lo que te puede dar apoyo, en explorar tu cuerpo, en masturbarte, o si quieres tener prácticas sexuales con otra persona, que no es el asistente, y necesitas apoyo pues para tener una cierta posición o algún tipo de movimiento o lo que sea, pues poder darte apoyo en esas prácticas sexuales con otra persona, ¿no? Vale, o sea, tenemos esta idea de qué es lo que hace el asistente, y la otra pregunta que siempre sale, que es fundamental, ¿no? Es ¿para quién es la asistencia sexual, ¿no? La respuesta también se deriva de la definición que hemos hecho de asistencia sexual. Si es para que puedas hacer un apoyo para acceder a tu propio cuerpo, pues digamos que quien ya puede acceder por sí mismo a su propio cuerpo no necesita este tipo de apoyo, ¿no? ¿Y qué es necesario para acceder al propio cuerpo? Primero está la cuestión de la capacidad mecánica, ¿no?, de movimiento, de acceder al propio cuerpo, ¿no? Algunas personas, por nuestra manera de funcionar, nuestra manera de hacer las cosas, para acceder a nuestro propio cuerpo lo hacemos con las manos de otra persona, ¿no? Para peinarnos, para ducharnos y también para masturbarnos, por ejemplo, ¿no? Pero también, para las personas con diversidad intelectual, el problema no está en la mecánica, sino en entender la situación y en, dependiendo de los casos, pues necesitar o un acompañamiento siempre que necesite hacer ese acceso al propio cuerpo para saber cómo puedo hacerlo, dónde, cuándo, o a veces no es para siempre, pero sí un periodo de, digamos, como de aprendizaje, y durante ese periodo pues también podría ser útil alguna figura de apoyo de
de este estilo, ¿no? Pero o sea, quien tiene derecho todo el mundo que necesite ese apoyo, ¿no? Creo que con la cuestión de la diversidad intelectual, que ha salido mucho, lógico, porque es lo que nos genera más rápidamente dudas, ¿no?, de cómo se podría articular, hay que entender también cómo es la toma de decisiones en general, ¿no? O sea, el problema cuando abordamos la diversidad intelectual es que la toma de decisiones está mal resuelta en cualquier ámbito, en cualquier situación que la persona con diversidad intelectual tiene que tomar decisiones, eso está mal resuelto, ¿no? Entonces, si la persona con diversidad funcional intelectual va al banco a hacerse un plan de pensiones, no es que el banco esté mal montado o que no tenga el personal adecuado, es que ese apoyo debería ir con la propia persona, y ese apoyo en la toma de decisiones en cualquier ámbito, ¿no? O si va a una agencia de viajes para organizar unas vacaciones, pues no es que la agencia de viajes tenga que tener un personal especializado para la persona con diversidad intelectual, es que ese apoyo debe ir con la persona, ¿no? No hay que crear un mundo paralelo por el que circula la persona con diversidad intelectual. La persona intelectual debería contar con su apoyo para tomar esas decisiones, que algunas las puede tomar por sí misma, pero otras no, otras tienen que ser con un apoyo en esa toma, y otras puede ser que ni con ese apoyo, ¿no?, sino que ya está transferida la toma de decisiones a un tercero, ¿no? Pero eso es algo que tiene que estar resuelto en general para la vida de las personas con diversidad intelectual, ¿no? Y que cuando accede a la cuestión de la asistencia sexual funcione de la misma manera, ¿no? Que sea esa persona que le ayuda a tomar decisiones quien le ayude también en ese ámbito, ¿no? Vale. Y luego la otra parte, ¿no? ¿Quién va a ser asistente sexual? ¿Quién puede ser asistente sexual, ¿no? Claro, aquí para mí lo fundamental de esto es ver cómo manejamos la balanza siempre entre libertad y seguridad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Creo que cuando estamos hablando de un apoyo que supone situaciones de tanta intimidad como es acceder al propio cuerpo y además vinculado al placer sexual, lo fundamental, lo más importante de todo, lo que mejor garantiza o ofrece posibilidades de que aquello funcione bien, es la libertad absoluta para elegir con qué persona quieres hacer esta actividad, ¿no? Si a mí me viene una persona que tiene 3 cursos de formación en asistente sexual y un máster y 5 doctorados, pero me pone los pelos de punta solo verle, pues no me sirve de nada, ¿no? Mi libertad personal es más importante, me garantiza mejor que aquello sea satisfactorio para mí que no cualquier tipo de titulación o cualquier tipo de formación que esa persona pueda tener, ¿no? Por lo tanto, creo que a la hora de pensar quién puede hacer asistencia sexual, hay que tener claro que un principio fundamental para decidir eso es que la libertad de la persona debe ser absoluta. Y absoluta quiere decir absoluta, o sea, no ofrece muchos matices. Absoluta dentro del marco legal y tal, o sea, sí, ¿no? Pero dentro del marco legal la libertad tiene que ser absoluta, ¿no? Eso a veces se interpreta como que se desprecia o no se valora o no se le da la importancia que tiene a la formación, ¿no? No se trata de eso, o sea, yo pienso que como decía Elisa en la presentación, tengo un pasado, también fui profesor durante un tiempo y le tengo mucha confianza y mucha fe a la pedagogía y sé que puede ofrecer muchas cosas, ¿no? También sé que tiene sus límites y que no todo se resuelve a través de la educación, ¿no? Es decir, tú puedes hacer un curso muy bien hecho y luego examinas a ver si se han adquirido esos conocimientos, y cuando tú le pongas en el examen a la persona hay que tratarla con respeto, apartado A, siempre, B, nunca, C, depende, ¿no? Pues claro, todo el mundo sabe lo que tiene que contestar, ¿no? Pero que luego se trate con respeto o no a la persona no depende de dónde has puesto la cruz, depende de cómo funciona ese vínculo, cómo se ha construido y qué papel juega cada cual en ese vínculo, ¿no?
Entonces, formación, sí, toda, que haya de todo tipo, variada, desde cursos, talleres, seminarios, ciclos formativos, doctorados, postdoctorados, lo que se quiera, o sea, toda la formación que se quiera, bien. Lo que me parece importante es que esa formación no tenga un papel de obstáculo a la libertad de elegir con quién quieres hacer ese apoyo y tenga un papel útil de que aquella persona que ha querido formarse en algo porque piensa que le va a ser útil en el ejercicio de ese trabajo, pues pueda hacerlo, tenga esa formación a su disposición. Es decir, toda la formación a disposición si la formación como filtro, como intento bien intencionado de garantizar que el servicio funcione, me parece un error. Creo que la libertad en eso es más eficiente, en que la cosa funcione es más eficiente la libertad que la formación. Por lo tanto, ¿quién puede ofrecer? Pues quien la persona elija y el ratón me deje. A ver, ahora. ¿Vale? O sea, para ser más claro, lo que me pone muy nervioso son situaciones de esas en las que alguien dice: asistente sexual es quien haga mi curso de asistencia sexual. ¿Vale? Ya más claro, sería un poco ya maleducado. Vale, entonces, viniendo del activismo del movimiento de vida independiente, cuando empecé a pensar la cuestión de la asistencia sexual, cómo construir una figura, un relato de cómo podría ser ese apoyo, y teniendo en cuenta, por supuesto, también mi experiencia personal de muchos años de necesitar apoyos para la vida cotidiana en todos los ámbitos, lo que se me hacía, enseguida me venían siempre comparaciones con la asistencia personal, ¿no? Empezaba a pensar algún ámbito y decía, y esto tal, digo, bueno, como en la asistencia personal, cuando tal y cual, y lo otro, sí, como en la asistencia personal, cuando tal, ¿no? Claro, entonces lo que vi un poco es que la figura que respondía a esa experiencia, a esa necesidad que yo había vivenciado durante mucho tiempo, no era casual, ¿no? Yo creo que responde a que realmente lo que es necesario para atender esos principios que comentaba ayer Patricia, yo y Rafa, de autonomía, de libertad, de dignidad, de igualdad, tienen que ver con que cuando se hace algún tipo de acción propia de la asistencia sexual, esas acciones concretas, por ejemplo, masturbar, si solo ves la acción, sin nada más, es indistinguible de cualquier otra situación en la que haya una masturbación, ¿no? Y hay diferentes tipos de trabajo sexual. Trabajo sexual, pues, no sé, aquí había enumerado algunos, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Pues la pornografía, el striptease, el masaje erótico, la prostitución. Cuando digo prostitución entiendo que es un trabajo sexual en el que cualquier tipo de práctica sexual se puede acordar, ¿no? Cualquier cosa se puede acordar. Pues todos esos son trabajos sexuales que tienen muchas cosas en común y tienen también sus diferencias, ¿no? Y en muchos de ellos puede haber una masturbación, ¿no? Eso es indistinguible, ¿no? Pero lo que se me hacía diferente era el hecho de cuál es el rol que juega cada parte, ¿no? Y cuando pensaba en la asistencia sexual, no pensaba en alguien que viniese con un conocimiento de qué es lo que yo necesito y aplicase unas técnicas a mi cuerpo, ¿no? Sino que lo que yo necesitaba era jugar exactamente el mismo rol que juego con mis asistentes personales, que es me hago responsable de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, y mi asistente personal me da el apoyo material para hacerlo posible, ¿no? Con lo cual, digamos que en esa acción el vínculo está construido de manera que la responsabilidad y el control de lo que se hace o lo que no se hace recae en la propia persona, ¿no? En el caso de la diversidad intelectual, vuelvo a decir, en la manera en que las personas con diversidad intelectual toman decisiones, o deberían tomarlas, que es con una figura de apoyo que les apoya en esa toma de decisiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, decíamos que
la asistencia sexual resulta como un terreno de intersección entre la asistencia personal y el trabajo sexual. No tanto como a veces se ha interpretado, porque sí, aquí hay una parte de asistencia personal porque se hacen transferencias, o porque se cogen bolsas de orina o no sé qué, ¿no? No, sino porque el rol, el vínculo, debería funcionar exactamente igual que el de la asistencia personal, aunque las acciones corresponden a la esfera del trabajo sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos que la asistencia sexual era un terreno de intersección entre dos figuras, que son la de la asistencia personal y la del trabajo sexual, ¿no? Otro esquema que habíamos hecho para intentar explicar, situar un poco la asistencia sexual, tiene que ver con esa pregunta recurrente y sobre todo en los medios de comunicación que son como son, ¿no? Pero esto es prostitución, no es prostitución. Bueno, o sea, muchas veces cuando se intenta situar la asistencia sexual dónde está, qué es o qué no es, hay mucha confusión porque se intenta reducir a un solo punto lo que en realidad son dos ejes, ¿no? Es todo un plano que se intenta reducir a un solo punto. De manera que cualquier tipo de trabajo sexual que se haga con personas con diversidad funcional, se dice de él que es asistencia sexual, no importa, ¿no? Si habéis visto la película de Las Sesiones, por ejemplo, que es un marco totalmente terapéutico, no importa, es asistencia sexual también, ¿no? Si habéis visto Nacional 7, que es un tipo que está en una residencia y tal, y va a un servicio de prostitución callejera, no importa, también es asistencia sexual porque el tipo va en silla de ruedas, ¿no? O sea, hay todo como una confusión que viene de colapsar en un solo punto cosas que ocupan todo un plano, ¿no? Y los ejes de ese plano vienen dados por, estamos hablando de acceder a nuestro propio cuerpo o a otro cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de algo que es un trabajo o estamos hablando de un voluntariado, de una cosa vocacional, de algo así que no es trabajo, ¿no? Entonces, en este eje intentábamos situar la asistencia sexual como acceso al propio cuerpo y como entendemos que eso es un derecho, ¿no? Lo hemos establecido en el videoclip este de 20 segundos, como eso es un derecho, pues los derechos deben ser cubiertos con la máxima garantía posible y a día de hoy en nuestro sistema social, organizativo, la mejor manera de cubrir los derechos es que sean atendidas por figuras profesionales, ¿no? Desde el mundo laboral, ¿no? Si los derechos están dependiendo de la buena voluntad de otras personas, pues eso es una mala idea, ¿no? para la materialización de ese derecho, ¿no? Puede ser muy satisfactorio y muy inspirador para las personas que lo hacen y me alegro mucho, pero los derechos fundamentales no pueden estar al albur de la buena voluntad de nadie, ni de voluntarios, ni de familiares, ni de nadie. Deben ser cubiertos con la máxima garantía, ¿no? Entonces, en ese esquema situamos la asistencia sexual en el terreno de acceso al propio cuerpo y del trabajo, e intentamos situar otras figuras para intentar un poco hacer una comparación, para que más o menos la gente se sitúe. Explico un momentito lo de eyaculación asistida, que parece así como muy creativo, pero no es idea mía. Esto es un proyecto japonés que se llama White Hands, Manos Blancas, que es una asociación de profesionales sanitarias, porque en realidad son solo mujeres, que atienden solo a hombres. La explicación que yo he encontrado en internet de por qué hacen eso es porque dicen que con los hombres entienden lo que pasa y saben cuándo empiezan y cuándo acaban, y con las mujeres es muy complicado. Entonces, pues no, ¿vale? Es así, lo explican ellos así, pues, y ellos le llaman a ese servicio un servicio de eyaculación asistida, es decir, es este modelo médico que sigue pensando la persona como una enferma y que lo que le pasa a ese hombre es que no puede sacar el semen, entonces le aplican una serie de técnicas con guantes para extraerle el semen, ¿no? Es así una cosa muy indescriptible, ¿no? Si no lo ves no te lo crees, ¿no? Una cosa así bastante. Entonces, eso se sitúa en el terreno de acceder al propio cuerpo, porque lo único que hacen es realmente masturbar al hombre, ¿no?
pero es un voluntariado. Es un voluntariado que hacen solo personal sanitario, porque como lo entienden como ese modelo médico, ¿no? Otras figuras, por ejemplo, el acompañamiento íntimo erótico por ejemplo, de asociaciones como Tandem Team en Barcelona, como explicaba Dimitri ayer, que es un modelo también muy parecido, ¿no?, al de diversidad, al de sexualidad funcional en Valencia, en cuanto al protocolo y a la idea de que se pueden pactar diferentes prácticas sexuales, no está limitado a acceder al propio cuerpo. Lo situaba ahí en ese terreno un poco que es posible acceder a otro cuerpo, y lo situaba un poco en el terreno del voluntariado, un poco también por la información que da Tandem Team en su web, que más o menos viene a ser algo así, aunque no lo tengo del todo claro. Y bueno, ahí la frontera es como menos clara para mí también, porque si se convierte en un trabajo, para mí estaría más en la parte de arriba, ¿no? No sé, para mí es un terreno un poco menos claro para mí, la manera de pensarlo. Y luego figuras pues como la prostitución o el surrogate, que es una figura de la terapia sexual general para cualquiera, tenga diversidad funcional o no, pues también es un trabajo y está situado en el terreno de que se accede a otro cuerpo, ¿no? Bueno, y con todo eso, pues también hice así como una tabla. No sé si se lee la tabla, tampoco se puede leer. ¿Sí? ¿Se lee más o menos? Vale. Bueno, no es nada tampoco. Es un poco todo esto que hemos ido comentando para intentar situar cada modelo un poco, intentar comparar un poco más o menos, intentar ver qué ofrece y qué no cada uno de las figuras que se han ido comentando en los últimos años, ¿no?, alrededor de esta cuestión. Solo mencionar un poco que en la web, aparte de las personas que ofrecen asistencia sexual, que quien quiera, si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues solo hay que rellenar un formulario y listo, ¿no? Es una cosa totalmente gratuita y demás. También hay un apartado, abrimos un apartado, nos generó algo de duda abrir ese apartado, al final lo hicimos, un apartado para ligar, ¿eh? Simplemente para conocerse, más allá de cualquier tipo de trabajo, de intercambio profesional o lo que sea, sino simplemente un espacio para ligar. ¿Por qué? Porque en realidad también nos llegaba mucha gente con diversidad funcional que cuando nos escribía diciendo lo que quería, pues lo que quería era ligar, o sea, no quería un apoyo profesional para no sé qué, lo que quería era ligar, ¿no? Y también gente que se interesaba por hacer el trabajo de asistente, o que decía de asistente, con la manera en que explicaba lo que quería hacer y lo que quería ofrecer, pues lo que quería también era ligar, ¿no? O sea, al final lo que pasa es que es muy difícil encontrar espacios en los que permitirnos vivir experiencias fuera de la norma, ¿no?, tanto para unos como para otros. Entonces decidimos abrir un espacio también de ligue para intentar distinguirlo, intentar clarificar un poco, no confundir las cosas, que todo está muy bien, pero que cada cosa tiene que tener su espacio, ¿no? Y intentar no confundir unas cosas con otras, para que cada cual en todo momento se sitúe donde quiere estar, con las expectativas que tenga y con las necesidades que tenga, ¿no? Y nada más, dejamos aquí.